el objetivo del taller de formación a formadores es básicamente compartir toda nuestra perspectiva, nuestras formas de trabajo, nuestra filosofía y nuestras prácticas puntuales con gente que esté interesada en trabajar con grupos diversos. Entonces siempre buscamos que llegue gente con mucha experiencia ya en trabajo de inclusión o con gente que se está formando, gente que tal vez hace un trabajo de terapia o de psicología y que estas metodologías de la danza le pueden aportar a ampliar su forma de trabajar desde la inclusión. Estas reflexiones pedagógicas, filosóficas, metodológicas, hay que compartirlas y para hacer crecer también este campo de la danza inclusiva, que es nuestra misión principal, pues necesitamos formar a profes. Necesitamos que los profes de danza no tengan miedo si una persona con diversidad funcional llega a su clase, que sepa qué hacer, que sepa cómo manejarlo. Entonces ahí fue que inició este taller de formación a formadores que gratamente pues ha ido evolucionando, ¿no? Cada año con Diana pues nos sentamos y lo masticamos mucho. Ahora ya se incluyó todo lo de la segunda publicación que hicimos, que la hicimos en el 2017. Entonces ha crecido siempre ese taller y pues tiene esa intención, ¿no? De formar gente que pueda trabajar con grupos diversos. Siento que también puedo explorar desde mi corporalidad y desde la corporalidad de otros cómo es el mundo de diverso. Entonces eso me llevó a pensar en la mariposa, en la metamorfosis también. Esta exploración de los niveles es también para que cada persona, cada una pueda entender cuál es su nivel más bajo y cuál es su nivel más alto. Utiliza todos esos recursos para crear la música. Es que cuando nosotros explotamos nuestras manos, pues es pasar energía al otro cuerpo. Contexto socioeconómico, de sus experiencias pasadas. Además que su mamá entra como una participante, no como una actriz. La inclusión de nuevo no es algo armado, es una pregunta que cada uno respondemos en el momento mismo, ¿no? Ante las sorpresas. Tenemos mucho esa sensibilidad porque va a depender de ti en ese momento con ese grupo lo que sea posible. No hay una fórmula fija. Digamos que esto fue como un trabajo más, siento yo, como experimental de cada uno, de reconocer como desde otra perspectiva, empezar a incluir y a trabajar como con el cuerpo de cada uno, ¿no? Cada uno tiene una diversidad dentro de su corporalidad y es muy chévere descubrirlo mientras tú vas viendo el movimiento de otra persona. No sé si ahorita cuando por ejemplo te diste cuenta, cada uno interpreta también una instrucción de una forma muy diferente con su cuerpo y así también se van construyendo más escenarios. Entonces no solamente el entender cómo el otro participa al lado mío, sino cómo yo construyo con él también algo y terminar formando algo tan bonito como se formó. Es necesario el sudor, el contacto, el conocer personas diversas. Esa experiencia es la que realmente es más formadora, más que nuestros libros o más que nuestras charlas. La experiencia de compartir en la diversidad es la que te abre los ojos y dice, ¡ay! No era tan difícil, es simplemente otra persona y tengo que tener una empatía para ver cómo puedo hacer accesible mis ejercicios. Dejando que la cadera también vibre. Es un taller que es súper autorreflexivo, que te pone como a cuestionarte lo que haces, por qué lo haces, cómo lo haces, para nutrirte y que bueno, después de esa experiencia no solo estés replicando algo que vamos a ofrecer nosotras, sino que tu propia experiencia se enriquezca y pueda crecer aún más. Dos ejemplos, como entender el grupo que tienes y enamorar. Entonces esos cuidaditos como de las palabras que vamos a usar. Aprendemos a leer a la otra persona con su cuerpo y cómo él lo solicita con solamente una mirada, que nosotros no lo trabajamos en el diario, sino siempre con palabras. Y la escucha no solo es auditiva, sino también es visual, también es periférica. Voy a abrirme a las personas que están ahí
también da esa posibilidad de conectarnos. Olvidarse qué puede hacer el cuerpo y dejarlo ser, o sea, dejar que el cuerpo sintiera lo que tenía que sentir. Como que el cuerpo genera esas reflexiones a partir de imágenes, a partir de ritmos. Entonces me parece súper bonito, gracias. Rompo la pared. Ya estamos tan desconectados del contacto que cuando empezamos a hacerlo fue tan enriquecedor, ¿no? Como tan volver a sentir al otro cerca, el entender como que a veces tal vez tú quieras que te toquen y tal vez desees que no lo hagan. Y cómo acercarme también, porque como puedo acercarme y demostrarme que me quiero acercar a ti, tener contacto contigo, con mi cuerpo, como puede ser con mi voz, como puede ser con mis señas, como puede ser con mis ojos, ¿sí? Entonces termina involucrándose todo el cuerpo en dar esa cercanía que ya no está tan cercana, o por volverlo a decir de alguna manera, pero que se ha perdido por lo que está pasando en este momento. Donde escogimos los ejercicios que nos permitían, por un lado, generar cosas que nos parece importante generar en los grupos, ¿no? Que es la conexión, que es la empatía, que es esa exploración individual, colectiva y creativa, que es lo que atraviesa con nuestra práctica y en lo que hemos ido también estructurando nuestro discurso, que solo se hace a través del movimiento, a través del cuerpo, o sea, viviéndola, porque cada quien construye esas relaciones o identifica sus potencias en esas relaciones, pues experimentando y pasándolas por el cuerpo. No importa qué tipo de danza o qué ejercicio es el que quieras hacer, si trabajas con un grupo inclusivo, lo que necesitas es el cómo, lo que necesitas adaptar es el cómo. Tú puedes hacer hip hop, tú puedes hacer danza terapia, tú puedes hacer somático, tú puedes hacer ballet, lo puedes hacer todo, pero lo importante es que reflexiones en el cómo. ¿Cómo haces esas metodologías accesibles a las personas, a los cuerpos que están en tu clase? Entonces ese es nuestro enfoque, ¿no? No es como que te damos una metodología ya hecha que tienes que replicar y que nos tienes que dar los créditos, no, nada de eso nos interesa es que el conocimiento fluya, que de tus propias pedagogías que ya tienes, te sientas capaz de ofrecerlas a grupos diversos. Esa multiplicidad de voces, de relación con el cuerpo, pues expande y amplía el desarrollo de las metodologías en el mismo taller, y como te digo, pues en las reflexiones finales, ¿no? Alguien que ha venido haciendo un estudio alrededor del cuerpo desde lo fisioterapéutico, desde lo médico, o desde lo somático, desde lo psicológico, o únicamente desde lo dancístico. Hay varios profes de danza, pues cuando nos encontramos todas estas áreas en un espacio que no solamente es discursivo, sino corporal, ¿no? Nos encontramos desde el cuerpo, desde la creación, pues ahí también mis propias miradas se expanden. Muchas veces la corporalidad, o como lo que uno entiende como el cuerpo dentro del trabajo clínico, se vuelve eso, ¿no? Y a veces hasta uno asume la posición como de superioridad, como de ven, yo te ayudo, ven, yo te llevo, ven, te explico, ¿sí? Y en este punto es quitarse un poco, como desconstruir el concepto de cómo yo voy a construir nuevamente algo, y no partiendo desde no puedo movilizar cierta parte de mi cuerpo o no puedo hacer cierta cosa, sino como tengo estas habilidades y cómo con estas habilidades logro construir algo completamente diferente, que es lo enriquecedor, como ser tan diferentes y tan diversos, y llegar a un mismo punto, ¿sí? Entonces, eso fue lo bonito, es construir el concepto de discapacidad y volverlo más hacia que somos diversos. Cada uno desde una cualidad diferente. A mí me gusta una música diferente, a mí me gusta moverme desde cierto punto, a mí me gusta más trabajar en cierto nivel, y como eso logró construir eso tan bonito que vimos. De encontrar el momento, de encontrar el lugar para realizar estas acciones, que son acciones poéticas, simbólicas. Algunas son leer un texto, escribir algo, pero en general es como hacer una flor de los vientos para encontrar cuál es tu ruta pedagógica, o hacer una cartografía sobre tu experiencia pedagógica y formativa, que son como finalmente invitaciones, ¿no? a través de diferentes modos
basados en las artes plásticas, en las ciencias sociales, también en la danza, pero que invitan a que cada uno en su espacio íntimo, cada una pueda construir su propio discurso y identificar cómo está consolidado, cuáles son mis nociones, cuáles son mis puntos de partida, mis deseos con los grupos. Creo que eso también es un ejercicio que es un poco individual, pero también se van a hacer ejercicios en dueto, ¿no? Colectivos, algunos tal vez grupales. Entender que dentro de la diversidad y dentro de la inclusión no es la persona con discapacidad la que debe adaptarse al entorno, sino como una sociedad y todo un entorno alrededor de él debe buscar también la forma de que él se sienta incluido en ese espacio, ¿cierto? Y parte de eso es el lenguaje. Al inicio siempre nos costaba muchísimo como cómo decir las cosas sin que de pronto llegaras a pensar como lo dije mal, o lo dije bien, o como esa definición que a veces dejamos como piloto automático y no nos damos cuenta cómo traer. Sí, exacto, como la instrucción es caminar y no desplazarse, por ejemplo, ¿sí? O mi instrucción en mi cabeza, por ejemplo, es muy normal para mí como oyente subir o bajar el nivel de la música. Pero como para una persona sorda puede ser subir o bajar el nivel de la vibración, ¿me entiendes? Entonces, cómo se van cambiando como todas las cosas que van pasando, dependiendo del contexto en el que estés y depende del objetivo que quieras alcanzar. Voy con muchos aprendizajes significativos y que espero cuando llegue a mi ciudad como hacer esa mezcla de esos aprendizajes y unir toda esta parte para luego llevarla como a la guía, transmitirlo, enseñarlo y sobre todo compartirlos con mis compañeros que están locos por ver qué tanto estoy aprendiendo acá o qué tanto aprendí acá.